Entonces, ¿cómo están, muchachos? Ya llevamos aquí desde que acabamos el estudio de la mecánica que no nos vemos. Y hoy venimos a estudiar un poquito sobre la introducción a la termodinámica, porque no quiero interrumpir el flujo usual de los cursos, empezando a dar bastante formal la termodinámica. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es dar un breve estudio sobre los antecedentes de la termodinámica, cuál es el desarrollo científico y en qué año se da, figuras claves y algunas ideas bien importantes que hay que tener en mente antes de entrarle al estudio duro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar recordando el orden por el cual fueron apareciendo las ramas de la física, ¿vale? Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es la primera rama de la física que se estudió? Exacto, ¿no? ¿Quién desarrolló la mecánica? Galileo Newton. Así es, ¿no? Entre Newton y Galileo, Los griegos. Galileo nos dio la cinemática y Newton la dinámica, y juntas hacen la mecánica clásica, ¿no? Entonces, entre los dos héroes, bueno, déjenme aquí partir esto para mantener siempre aquí un diagrama. Entonces, una línea de tiempo vamos a hacer aquí. Y entonces, como bien me dicen, y bien se acuerdan que les mencionamos bastante que corre aquí el año, ay, aquí abajo lo pongo, año 1600, los años 1600, ¿no? Y entonces aquí aparecen figuras claves, Newton y Galileo, ¿no? Antes Galileo que Newton, ¿no? Y a Newton le debemos la dinámica y el cálculo, y a Galileo la cinemática, ¿no? Cinemática. Juntas hacen la mecánica. Ok, entonces, durante mucho tiempo se consideró que el estudio de esto era la física. Cuando la gente pensaba en física, antes lo hubieran llamado la filosofía de la naturaleza. Antes lo llamaban filosofía de la naturaleza, pues uno pensaba en la mecánica clásica, ¿no? En ese tiempo uno pensaba que la filosofía de la naturaleza se reducía a la mecánica clásica, porque todavía había ramas de la física actual que no estaban tan bien entendidas y clasificadas dentro de. Por ejemplo, como ustedes ya tuvieron un buen acercamiento, ¿no? Pues, y aprovechando aquí en la mecánica clásica, pues está toda la dinámica de fluidos y la dinámica de ondas, ¿vale? Y pues, ¿qué es lo nuevo que ustedes han estado estudiando? A ver, además de fluidos Electro. electromagnéticos. Electro y óptica. Entonces, el desarrollo de la óptica viene del mismo año, pero no se había llevado de una manera tan formal, ¿vale? Los avances que había sobre óptica, uno de los avances eran las pobres, unas cuantas leyes, ¿vale? Aquí, aquí entre Newton y Fermat, pero aquí entre Newton y Galileo está Pierre Fermat. No sé si ustedes hayan oído de Pierre Fermat. La, Fue matemático, ¿no? miren, aquí está el ángel, este angelito que les platico de óptica. Entonces, ¿saben qué era Pierre Fermat? Matemático, Un abogado. mate- Así es, ¿no? Era un abogado de profesión y matemático, o en este caso, digamos, de filósofo de hobby, ¿no?
porque en esa época lo que uno entendía por filosofía era el estudio de la filosofía de la naturaleza, la filosofía del alma, la filosofía de Dios, que era la teología, y la filosofía del cuerpo, que era la medicina, y la filosofía del arte. Así que en resumen, uno puede reducir el estudio antiguo de las filosofías en 4 áreas. Eso es lo que nosotros llamamos el quadrum, ¿vale? Si ustedes hubieran vivido en esa época, en la época donde estaba Newton, estaba Fermat, estaba Descartes y esas personas increíbles, pues lo que ustedes hubieran estudiado en la universidad no hubiera sido física ni matemáticas per se, hubieran estudiado filosofía, ¿vale? Y hubieran sido filósofos. De hecho, no sé si ustedes saben cuál es el título de doctorado que dan en los países europeos. ¿Saben cómo se le dice a alguien que tiene doctorado en un país europeo? A veces en Estados Unidos para los licenciados. Si ven que actualmente le ponemos doctor, así, la abreviación doctor, a quien recibe un doctorado aquí en México, ¿no? Y en Estados Unidos igual. ¿Saben cuál es el título que se les da en Europa? ¿Filósofo? Así es, se les pone PhD. ¿Qué es esto? Philosophiae Doctorate, una licencia en filosofía. Estaba en latín, ¿no? Pues es Philosophiae Doctorate. Así es, este es el título que les dan en Europa, porque es el título histórico de los que reciben su doctorado, porque lo que uno estudiaba era filosofía, ¿vale? Y uno en la universidad le daban el programa de estudios, se llamaba Quadrum, así, Quadrum, así, con esta U rara. El Quadrum, pues ya les platiqué, ¿no? Era la filosofía de la naturaleza, la filosofía del cuerpo, la filosofía de la religión o de Dios, y la filosofía del, de los hombres, ¿no? Que esa era eran las leyes, ¿no? Entonces, eso es lo que uno estudiaba en esa época, ¿no? Y Pierre Fermat era un filósofo, ¿no? Con su especialidad en la filosofía de las leyes, ¿no? Que era la del hombre, ¿no? Que está bien heredada de los romanos, por supuesto. Entonces, era abogado, pero como también recibió el kit completo, pues se dedicaba de hobby a todas las demás áreas, ¿no? En esa época a ti te enseñaban a ser todólogo, ¿no? No había distinción. Uno era todólogo en esa época. Y los que estudiaban, pues eran muy poquitos, ¿no? La verdad. Era gente muy privilegiada. Y bueno, en esta época Pierre Fermat nos da un principio bien importante sobre la luz, ¿no? Que este es el primer desarrollo importante de la óptica desde los chinos, porque los chinos ya reconocían la capacidad de la creación de cámaras oscuras. Ellos entendían el efecto de la focalización de la luz, pero no lo describieron matemáticamente. Pierre de Fermat fue uno de los primeros en dar descripciones matemáticas de las leyes de la luz, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la óptica todavía está muy pobre, ¿no? Porque Fermat lo único que te da es un enunciado matemático fuerte, pero que no te alcanza a resolver la óptica, la fenomenología de la luz, ¿no? Él da el principio óptico de Fermat. ¿Qué dice el principio de Fermat, niños? El recorrido de la luz va a ser más corto. Si es, ¿no? De todos los posibles caminos que la luz pueda tomar, tomará el que resulte más corto, ¿no? Sí es, la luz es floja. Ah, pero luego les voy no sé, si nos da tiempo, al final
y les voy a dar una explicación cuántica de ese fenómeno. Nada más platicado, órale. Entonces, Fermat da ¿no? Que en principio, el, esta ley que da Fermat, pues nos da como consecuencia la ley de reflexión y eso es óptico, ¿no? Y Snell vive como por los años 1700, más o menos. Entonces, vean, mientras tanto, mientras tanto, en este inter, lo único que se estudia y se desarrolla, pues es la mecánica clásica y la óptica, pues está ahí un poco de lado, muy pobre, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía en esta época, además de la mecánica? Pues la química, ¿vale? El estudio de la química y la medicina era lo que se robaba, ¿no? Porque la mecánica estaba prácticamente terminada con el trabajo de Newton y Galileo, ¿no? Aquí por estos años aparecieron nada más por los 1710 y 20, aquí aparece, aparecen los buenos como Lagrange, ¿no? Que nada más nos dan algún que otro avance o reformulación de la misma mecánica que conocemos, ¿no? Que es muy importante, pero no nos sirve de momento la aportación, ¿no? Pero pues vean, noten que igual por esta época con Snell existe otro óptico, un, este, un creador de vidrio de Bavaria que se llamaba Frank Hofer. Aquí por esta época, por los 1750, vive el, vive el científico, perdón, el cortador de vidrio y filósofo Frank Hofer. Frank Hofer, que era un artesano de vidrio. Originalmente era un artesano de vidrio de Bavaria, pero el señor era sumamente inteligente y producía los vidrios de más calidad, de la calidad más impresionante que se hayan visto hasta la época. Este señor logró reproducir los prismas o los prismas de Newton y observar los fenómenos de la luz que Newton había tratado de describir. Él produjo lo que nosotros llamamos el primer espectroscopio o divisor de espectro. Bueno, aquí espectroscopio entre comillas, más que nada era un divisor de espectro, ¿vale? Y este señor nos dio la técnica para saber de qué está hecho el Sol y las estrellas, observando la división de colores de la luz gracias a su brillante vidrio óptico, ¿no? Fraunhofer fue el que dio todo el estudio prácticamente de los prismas y de los índices de refracción, ¿no? Después de que Snell publicara sus resultados. Y vean, hasta este momento las únicas ramas pues, son la mecánica y la óptica, que apenas se está desarrollando adecuadamente, ¿no? Para este punto ya tenemos muchas ecuaciones nacidas del principio de Fermat, ¿no? Y gracias a los trabajos de Snell y Fraunhofer, ¿no? Entonces, la óptica, según la gente, esta la llaman la época de la óptica corpuscular, ¿vale? Aquí, si quieren, aquí le ponemos entre comillas de color amarillo. Esto es la época de la conocida óptica corpuscular, ¿vale? Corpuscular se refiere a la teoría de que la luz está hecha de partículas, ¿vale? Porque a la vez, a la par de Newton, había otro científico danés, pero un danés, ¿no? Otro científico de holandés,
específicamente de Holanda, en Países Bajos, que se llamaba Huygens, bueno, de apellido Huygens, ¿vale? Y este señor proponía que la luz era un fenómeno ondulatorio, ¿vale? Solamente pues que su teoría no ganó mucho ímpetu, no ganó tanto ímpetu como el deseado. Sí se publicaron algunas cosas sobre el principio de Huygens, que si la luz fuera una onda, entonces pasaría esto. Y por esa época está el conocido principio de Huygens, pero no se le hizo mucho caso. La teoría que era la ganadora, pues era la óptica corpuscular hasta el momento. Y bueno, entonces el panorama científico hasta los años 1750, 1760, era que que pues ya había terminado el asunto, ¿no? La mecánica estaba acabada y la óptica estaba terminándose apenitas, ¿no? Ah, pero ¿qué creen que sucedió? ¿Qué les suena que pasó en esta época? ¿Cuál cosa? Ah, bien. ¿Por qué año? Bueno, antes de Electro, ¿no? Porque la gente sabía de las descargas eléctricas desde los griegos, ¿no? Pero nadie se había tomado la libertad ni la carga de... No, eso fue antes, como en 1500, eso fue en 1497 América. Estamos en 1750, 1760. ¿Alguien recuerda qué pasó en esta época durante así? Algo llamado la ¿qué? Ajá, ¿y por qué pasó la Revolución Francesa? Bueno, esa es la primera, ¿no? Exacto. En esta época tenemos lo que se conoce como la Ilustración, ¿no? Y por esta época había pasado la primera Revolución Francesa, o estaba a punto de suceder la primera Revolución Francesa que no fue tan exitosa, ¿no? Pero, pero a la par de la época de la Ilustración, aquí está la Ilustración. Y vamos a ponerle en azul la Ilustración. Aquí a la par de la Ilustración ocurrió lo que nosotros conocemos. Más- Ay, espérenme, déjenme responder un mensajito. Aquí ocurrió, ahora sí, perdón. Aquí ocurrió lo que nosotros conocemos como la primera revolución industrial. ¿Alguien sabe en qué consistió la primera revolución industrial? ¿No ¿Y fue en dónde la ocurrió? máquina de vapor? En Inglaterra. Exacto, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sí, sí, todos están de acuerdo que la primera Sí. revolución, ¿se acuerdan que la primera revolución industrial ocurrió en Inglaterra? ¿Sí? Sí, Órale, pues. Entonces, la primera revolución industrial ocurrió en Inglaterra. ¿Y saben qué cosa se inventó? ¿La ¿O máquina qué? de vapor? Exacto, exacto. Hasta este punto, hasta este punto nadie había hecho el intento por tratar de explicar qué era esto de la temperatura, ¿no? O sea, la gente decía, pues es que es como es como la esencia divina, ¿no? De las cosas, ¿no? Que la luz, que el sol da la luz de Dios, que le da el toque divino a las cosas, y entonces cuando tú sientes algo caliente, es porque está moviéndose sí, sí, así, o sea, ahorita vas a ver que eso es lo que evolucionó. La idea de que el calor y todo eso era una cosa de Dios, pues era lo más que se les daba, ¿no? O sea, no sabían explicar de otra forma los fenómenos. Eran, al parecer, tan complicados y había tan poca, este, experiencia con los fenómenos de la térmica y del calor,
que la gente, pues no, nada más no se les ocurría formas de describirlas, ¿no? No tenían forma, no sabían cómo aproximarse, ¿no? Entonces fue en esta época cuando el, bueno, ¿saben quién fue? ¿Quién es el personaje importante de la máquina de vapor? James Watt. Sí, es cuando el ingeniero escocés, era de Escocia. Los escoceses son bastante buenos para hacer cosas, para hacer cositas de vapor, hacer máquinas, porque las dos revoluciones industriales ocurrieron en Escocia. Aquí en 1760, el ingeniero James Watt construye la máquina de vapor. Y es en este punto, es en este año en el que se considera el inicio formal del estudio de la termodinámica, ¿vale? ¿Por qué? A ver, pues ustedes solitos piensen, ¿qué implicó la revolución industrial para todos los países de Europa? La competencia. Sí es, ¿no? O sea, la invención de las máquinas de vapor nos llevó a la industrialización y a la producción en masa y al movimiento masivo de personas, ¿no? ¿No? Esto nos llevó a la capacidad de juntar ejércitos masivos, así de gente que no sabe ni qué pasó, y darles rifles y mandarlos a pelear, ¿no? Y quien tuviera los mejores rifles ganaba porque la gente no sabía disparar, ¿no? Entonces no podías depender en la habilidad. Era una época en la que los países cambiaban ejércitos profesionales por ejércitos de leva, se les decía, ¿no? Y entonces toda esta maquinaria, toda esta reestructuración social basada en la revolución industrial recaía sobre una cosa tan simple y tan simple y a la vez compleja como la máquina de vapor, ¿no? El mismo James Watt no sabía describir matemáticamente lo que ocurría, él no podía darte eficiencias, ¿no? Él no sabía. Él solamente tenía la intuición física de los fenómenos del calor y eso le dio para construir una máquina de vapor, ¿no? Pero él no sabía cómo hacer una mejor máquina de vapor, una más eficiente, ¿no? Él no sabía nada de eso. Entonces, ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué se les ocurre? Se quemó con... No, pues, ¿qué creen que hicieron los gobiernos inmediatamente con las universidades y con los físicos? Ajá. Pusieron a investigar el calor. Así es, así es. Se inyectó una cantidad in- sí, inconmensurable de dinero. Los ingleses inyectaron una cantidad no mesurable de dinero a las universidades de ingenieros y bueno, a las escuelas de ingeniería y a las universidades inglesas, con el fin de preparar gente que pudiera describir los fenómenos y los sistemas térmicos que mantenían en pie la revolución global, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, quiero que se den cuenta, disculpen o sea, quiero que se den cuenta cómo piensa un gobierno, ¿no? Si tú eres un gobierno y acaba de ocurrir un cambio radical que está reestructurando a toda la base piramidal de la población y el cómo viven todos y cómo se pelean las guerras y cómo se viaja por el mundo, pues y además el, la causa de ese cambio está incomprendida, pues ¿qué es lo que haces? Pues tratar de entenderla, ¿no? No entenderla implica no adaptarse adecuadamente. No adaptarse adecuadamente implica que que en algún punto
te vas a quemar con, con agua, ¿no? Como dice ahí el Toño, ¿no? Entonces vean que la primera revolución industrial desató el estudio, ¿no? Fue el fundamento del estudio de la termodinámica, ¿no? El por qué hacemos esto, ¿no? Entonces, entonces, lo que aquí ocurre en esta época, pues es que todos los científicos los científicos de renombre, ingenieros de renombre y estudiantes prometedores ingleses, franceses, alemanes y rusos, italianos, pues se ponen a estudiar los fenómenos de la termodinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve un asunto crítico entender qué es esto, ¿vale? Entonces, entonces, entre los científicos importantes en Inglaterra de esta primera época industrial y el inicio del estudio de la termodinámica, que sucede o es la sucesora del estudio de la mecánica clásica, como al final se van a dar cuenta, porque la gente, al final casi de la vida de la termodinámica, se dio cuenta que no era más que un estudio microscópico de la mecánica clásica. Eso fue lo más bello que se dieron cuenta, ¿no? Que en efecto era una generalización mayor de la mecánica clásica, la termodinámica, ¿vale? Pero bueno, en esta época, uno de los científicos importantes, además de James Watt, era aquí el señor Joseph Black, ¿vale? Sí, ¿vale? Entonces, este señor Joseph Black fue el encargado de dar la definición que ustedes conocen de calor. A ver, qué es lo que saben que es el calor ustedes? La transferencia de Ah, energía cinética. No, en esa época. No lo piensen todavía como Ah, energía cinética. Eso es, así es, ¿no? Joseph Black dice, piensen en el calor o el calórico, en el calórico como un líquido, calórico como un líquido. Y entonces dice el señor Black, el profesor Black dice, pues como el calórico es un líquido, yo que ya estudié antes, que se sabía desde antes. dinámica de fluidos. Así es, ¿no? Entonces vean, es a propósito que las cosas se aproximan así, ¿no? Si todo lo que tienes para trabajar es la dinámica de fluidos y lo que más se le parece a este fenómeno del calor es un líquido, pues le asocias un comportamiento de líquido y lo describes con la teoría que ya se inventó, ¿no? Entonces, él, él para el calórico, pues nos da una ecuación lineal que nos dice que el calor es la masa de un objeto por una constante CE. Ah, sí. Ah, el ángel sí se acuerda de esa vez. Sí, yo te platiqué eso. Órale. La masa del líquido o la masa de un objeto por una constante que es propia del objeto por la diferencia de algo de una escala, ¿vale? Y entonces, bueno, además en esta época también también aparecen, ¿a quién creen que aparecen? Ya esa T debe de darles un spoiler. Exacto, pero ¿quién? Celsius, ¿no? ¿Saben quién era Celsius? ¿O saben qué era Celsius? ¿Saben si Celsius era una persona o es un lugar? Suena Entonces, nombre de lugar. pero así es, ¿no? Entonces, antes, hace como aquí unos 10 años antes de la primera revolución industrial, el señor Anders Celsius, aquí voy a ponerlo, Anders
Celsius, dio una observación bien interesante que Newton había dado antes, ¿vale? No, pero eso no fue de Newton, pero descarten eso. Pero este señor Anders Celsius, que era un científico, ay, era un científico sueco, había notado que si ustedes tienen un líquido volátil como el alcohol o el mercurio, y ustedes le acercan una vela, lo que pasa es que se va dilatando, es decir, se va haciendo más grande, ¿no? Entonces a Celsius se le ocurrió asociarle qué tanto quema la llama con qué tanto hace que el líquido se expanda, ¿vale? ¿Eso qué es? El dispositivo Y que acabo de nombrar, ¿qué es? Sí, dime. Sí, ¿no? Eso es el termómetro, ¿no? Entonces, él construye el termómetro y decide dar su cero en el punto de solidificación del agua, ¿no? Y su 100 en el punto de ebullición, claramente en Suecia, ¿no? Esas son condiciones de Suecia, ¿no? Entonces, este señor Celsius había creado una escala a la cual la cual está asociada a la dilatación de los materiales, ¿no? Él dice, pues una forma de medir qué tanto quema algo, pues es qué tanto expande mi líquido, ¿no? Porque él no él tenía una vaga idea después al final de su vida, ya por esta época, por esta época y en la primera revolución industrial. No es cierto, perdón, antes de eso, no es cierto, pero se me olvida que se murió joven. Siempre se me olvida que se murió joven el pobre. Casi antes de la revolución industrial, el señor ya tenía una idea de que los materiales en general pues se expanden, ¿no? No solo los líquidos, sino también los sólidos se pueden expandir cuando les acercas una fuente de fuego, ¿no? Porque él todavía ni idea de qué fuera el calor, ¿no? Ni eso. Entonces el profesor Joseph Black dice, pues es que el calórico ese líquido es el que está transfiriendo, lo que transfiere la energía, ¿vale? Porque en esa época pensamos, Joseph Black piensa el calórico como energía líquida, ¿vale? Energía líquida, ¿no? Nosotros sabemos de la mecánica clásica que la energía es lo que permite que los objetos se muevan, ¿no? Pensado, pensado así, ¿no? Entonces Joseph Black dice, pues es que el calórico es un líquido que no podemos ver, podemos sentirlo y hace que las cosas se muevan. En específico, ¿qué hace que se muevan? Pues el mercurio del termómetro de Celsius, ¿no? Por eso se mueve, por eso se expande, ¿no? Porque es energía que se está transfiriendo, ¿no? Es energía líquida del calórico según Joseph Black, ¿no? Entonces él dice, pues es que es una ecuación muy fácil, ¿no? Celsius nota que su escala es lineal, ¿no? La escala Celsius es lineal, es lineal, ¿no? Con el tiempo es lineal, entonces dice Black, pues es que el calor, esta Q, el calórico, la cantidad de energía que me transfiere es linealmente dependiente del cambio de la temperatura, ¿no? Que la temperatura está definida por qué tanto se alarga el metal, ¿no? Entonces dice, pues es una relación lineal, ¿no? Esa es la observación de Black sobre el termómetro de Celsius. Y dice, pues es que lo otro es una constante, ¿no? Que depende de material en material. Y nota además que si hay más mercurio, pues entonces le cuesta más, ¿no? Entonces también depende de la masa y además, aunque varíe la masa, siempre hay una constante propia de todos los líquidos, ¿no? Un termómetro de alcohol es menos estable que uno de mercurio porque esta constante no es.
son distintas, ¿no? Esta es más grande para el mercurio. ¿Qué les parece, no? O sea, el profesor Joseph Black tuvo una idea magnífica, ¿no? Y junto a la idea de el calórico, él también nos da la idea de capacidad calorífica, que es precisamente esta constante, ¿vale? Y luego, además, él se da cuenta que existe algo llamado el calor latente, que depende de la masa y otra constante. Eh, Ay, que ahorita que me acuerde, eh, una constante L, no es cierto, es la energía mL, donde ahora sí esta L es otra constante que es como el calor o la energía que un material puede regalar a otro propio, ¿no? O que requiere regalar para cambiar de estado. Entonces el señor Joseph Black nos da lo que llamamos en la termodinámica el estudio de la calorimetría, ¿vale? Estas son las ecuaciones de la calorimetría, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa después de estas ideas que da el señor Black. Pues el estudio de perdón, inicia el estudio de la calorimetría. ¿Y están bien esas fórmulas? Sí, en aproximación, sí, o sea, sí te sirven. O sea, ciertamente son, son ecuaciones, son fórmulas que son válidas para ciertos sistemas, ¿vale? De hecho, cada sistema tiene su propia ecuación de transferencia de calor, ¿vale? Que eso es lo que Joseph Fourier da después. Pero esto es una buena aproximación, por ejemplo, para cuerpos como líquidos, ¿vale? Sobre todo para líquidos. Es una muy buena aproximación, ¿vale? Y no sé si ustedes ya en sus laboratorios de física es más, en los de química, yo me acuerdo que en química tienen una máquina, un dispositivo que se llama calorímetro, que es como un cilindrito aislado donde hay una palita y un termómetro y dentro ponen un líquido y van sumando y van agregando líquidos a temperaturas distintas. Y entonces con el termómetro ustedes en efecto van van calculando esta constante, ¿vale? Del calor específico. Y de hecho, pues tiene todo el sentido que Joseph Black haya hecho haya dado con estas ecuaciones, pues James Watt trabajaba con Joseph Black. James Watt básicamente era el chambeador de la universidad donde estaba Joseph Black. Creo que no sé en qué universidad estaban, luego lo reviso, pero pues eran amigos, ¿no? O sea, el ingeniero James Watt pues iba y les arreglaba o les hacía máquinas para los experimentos y Joseph Black pues proponía y dirigía, ¿no? Entonces, bueno, y ya que se construyó todo esto, ya que Watt dio con la máquina de vapor y Joseph Black dio las ecuaciones que la describían después, vamos a decir que James Watt y Joseph Black son como los abuelitos de la termodinámica, ¿vale? Porque el verdadero padre, lo que da el inicio
al estudio realmente formal y matemático y sistemático de primeros principios a la termodinámica es aquí. Bueno, no, Hamilton. Hamilton es de un poquito más adelante, como de 1810, algo así. Él nace como por esa época, ¿vale? Entonces, el verdadero padre es un francés, aquí en 1790 y tantos, nace. Nah, Kelvin es después, es bastante después. Es el francés Sadi Carnot, ¿vale? ¿Ustedes habían oído hablar de Carnot? ¿O Nicolas Carnot? Sí, la máquina de Carnot. ¿Ustedes sabían que la máquina de Carnot no existe? Sí es una máquina ideal. Es que van a ver, es que Carnot era muy inteligente. Ustedes saben que no de la eficiencia de 100%, era la máquina de mayor eficiencia posible. Y demostró que no existía la máquina de 100%. Ajaja. Pero ustedes saben que era ¿saben qué era Carnot? Pues un poquito lejos, pero, o sea, vean, Sadi Carnot era un ingeniero militar francés. Bueno, más que ingeniero, era un cadete militar, ¿vale? Entonces, él estudió en el École Polytechnique de París, que era una de las escuelas que yo estuve checando, pero literalmente es un colegio militar. Pues ustedes, ¿cómo creen que Carnot acabó estudiando la termodinámica? O ¿ustedes cómo creen que acabó así Carnot? Buscando formas de matar. Ah, no es cierto. Pues no tanto de matar, pero el padre de Carnot era también un militar que sí había muerto en uno de los conflictos con Inglaterra. Entonces, en esa, en esa época, pues Carnot estaba estudiando y estaba un poco traumado por el recuerdo de su padre muerto, ¿no? Y cómo los ingleses habían superado a Francia gracias a su tecnología de máquinas de vapor y producción en masa, ¿vale? Entonces el bueno de Carnot pues dijo, es que debemos alcanzar, si no superar a los ingleses, ¿no? Si no es el fin de Francia. Entonces se obsesionó muchísimo durante sus últimos años como cadete en la academia, e Carnot ideó una forma de pensar en las máquinas de vapor como sistemas físicos. Así como en mecánica nosotros podemos reducir un sistema a diagramas de cuerpo libre y ecuaciones, Carnot quería algo similar para las máquinas térmicas, ¿vale? Para las máquinas de vapor, por ejemplo, ¿no? Los sistemas que transfirían calórico. Entonces, a Carnot le debemos la idea de sistema termodinámico. Luego ya les platicaré con todo lujo de detalle y formalismo que es un sistema termodinámico, porque hasta tiene definición matemática el asunto, y además el concepto de máquina térmica. Entonces, Carnot logró hacer lo mismo que hizo Newton para la mecánica.
dio estructura y dio protocolo para modelar sistemas, así como Newton dice, agárrate tu sistema de referencia inercial y aplícale mis leyes, pues Carnot dice, vamos, define un sistema termodinámico sobre el cual existe tu, tu objeto real y simplifica las funciones que tiene cada parte en cada parte en bloques que cumplan las ecuaciones del calórico, que estén relacionadas por esas ecuaciones al principio. Y el conjunto de eso lo llamamos máquina térmica, ¿vale? Entonces Carnot nos dio una forma de estudiar cómo se relacionan las múltiples partes de una máquina como la de vapor de forma abstracta. Y, y, y gracias a que es abstracta, pues con ecuaciones, ¿vale? Entonces, el, el trabajo en el cual Carnot publica todos estos conceptos maravillosos, además de que él se da cuenta, ¿no? Además, él se da cuenta de algo bien importante, pues. ¿Y qué es? ¿Ustedes se acuerdan qué dijo Newton al principio? ¿Qué era lo más importante que dijo Newton de las leyes? Exacto. Y por ejemplo, ¿qué es universal? ¿Qué es universal? Así, sí, pero por ejemplo, ¿qué concepto tendría que ser universal? Algo relativo a la energía, por ejemplo. ¿Qué concepto tendría que ser un exacto, ¿no? Si un sistema cumple las condiciones de conservativo, pues pues debe de cumplir la conservación de la energía, ¿no? Ya quedamos que logró meter la idea de energía, ¿no? Logró estudiar el cambio de la temperatura con energía. Entonces Carnot dice, ah, pues es que las leyes y teoremas de la mecánica también deben aplicarse aquí. No deja de ser cuerpos mecánicos, ¿no? Esto no deja de ser mecánica. Entonces dice, pues entre las muchas cosas que deben seguir aplicando porque universales, pues es la conservación de la energía. Y entonces Carnot, con esta cosa, la conservación de la energía, ¿qué creen qué creen que se convirtió esto en la termodinámica? Esta cosa, la aplicación el concepto de conservación de la energía en la termodinámica, se renombró como la primera ley de la termodinámica. Entonces, Carnot no solo define sistema y máquina térmica y las relaciones entre ellas, sino que también nos da la ecuación, pero nos da la mucho después, ¿vale? Entonces nos da, esta es la primera ley, la termodinámica. Y aquí no se los mencioné a propósito, pero el estudio de la calorimetría define lo que se llama la ley cero de la termodinámica, pero no se los di no se los dije así de primeras porque esa idea de que es la ley cero ocurrió casi por 1890, ya para casi los 1900. Esa idea, esa idea es relativamente nueva, la de la ley cero, renombrar la calorimetría como la ley cero, ¿vale? Entonces, vean cómo van apareciendo las partes de la termodinámica. La termodinámica nace con la calorimetría, que es la ley cero, y luego se continúa su descripción con el estudio de de los sistemas termodinámicos o de las máquinas térmicas, que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces vean cómo cada ley de la termodinámica que vamos a estudiar define una época y define un campo de estudio, un subcampo de estudio dentro de ella, ¿no? O sea, vean qué interesantísimo está, ¿no?
Ay, me emociono mucho, perdón. Y bueno, este, este, para este momento, Carnot, con esa primera ley de la termodinámica que llamaron después, este, más o menos había una idea, o se pensaba que la energía esta del calórico era de una naturaleza parecida a la de la energía mecánica, ¿no? Porque ahorita decimos, porque en ese momento dijeron, pues es que son cosas parecidas, ¿no? Pero no tenían forma de demostrar que en efecto si fueran exactamente lo mismo, ¿no? Eso Joseph Black se ayudó de la idea, ¿no? Pero no supo demostrar que fueran lo mismo, ¿no? Y Carnot casi casi demuestra que son lo mismo, ¿no? La idea de que la conservación también aplica debería ser una señal bastante fuerte de que en efecto son lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que finalmente él no lo menciona, ¿no? Él no lo dice, ¿no? Su teoría sigue sobre el calórico, ¿no? Y además de todas estas cosas, gracias a sus conceptos de máquina térmica y sistema, pues Carnot logra en su mente construir la máquina térmica más sencilla posible de todas. Y sobre ella demostró que la eficiencia máxima alcanzable estaba dada aquí. Eta es 1 menos la temperatura de salida entre la temperatura de entrada. Entonces, Carnot dice, la eficiencia máxima que cualquier máquina termodinámica o térmica pueda tener siempre está dada por uno entre la temperatura que tú le das de inicio, ¿no? Por ejemplo, una máquina de vapor la tienes que calentar con una llama para que empiece a moverse con vapor entre la temperatura de salida, que la temperatura de salida puede pensarse como, pues, qué tanto trabajo genera, ¿no? Por ejemplo, si la máquina, el brazo de la máquina de vapor estuviera conectado a una lija, pues qué tanto aumenta la temperatura de la lija y lo que esté lijando, ¿no? Entonces, la temperatura que entra, la razón entre la que sale y la que entra, es la eficiencia de la máquina. Y vean que, como vamos a ver después, jamás ocurre esto. No ocurre que la temperatura de salida sea igual a la de entrada. ¿Por qué? Porque siempre se pierde temperatura en el proceso, ¿no? Siempre se pierde. ¿No? Entonces es imposible construir una máquina termodinámica de 100% de eficiencia, ¿no? Entonces, todo esto Carnot lo publica en un artículo que se llama, acá vamos a continuar esto, acá vamos a ponerlo, acá, qué año habrá sido ese en el que lo publicó? ¿Quién sabe? Digamos que que mil, que mil, 1810, algo así. 1810, que fue cuando Carnot nació. Perdón, que fue cuando Carnot estaba ya en el colegio, ¿no? Estaba en sus años, lo publicó por eso creo, esa época. Y era, ay, por cierto, aquí acabo de ver que su papá también era matemático, además de militar. Qué interesante. Bueno, en 1810 publicó Las Reflexiones. Todo lo que les acabo de platicar que hizo, lo publicó en Las Reflexiones sobre las causas sobre las motivaciones. Déjenme ponerlo aquí abajito. Sobre las
Bueno, déjenme escribirlo todo arriba para que nos quepa. Aquí, reflexiones sobre la motivación del poder del fuego, ¿vale? Así bien cabrón, bien poderoso, ¿no? Le puso su artículo. Y entonces, entonces Carnot publica todo esto y lamentablemente no llama mucho la atención en esa época, ¿vale? No llama tanto la atención y, y de forma muy, y de forma muy, muy graciosa por esta época, 1815, pues Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo, ¿no? Y el pobre de Carnot acaba de salir de su entrenamiento como cadete, ¿no? Y entonces, pues, más o menos por ahí, acaba, por ahí, empieza ay, no sé, creo que me equivoqué, más bien sí, se me fue la onda, perdón. Esto es después de 1815, porque es en esta época cuando se muere su papá. Entonces es en 1800, ha de ser 1820 que él está ya en pláticas. Sí, ya está como profesor de la del École Politécnico y la Escuela de Ingenieros de París. Que es cuando escribe ese artículo de todo lo que hizo en sus años de cadete, ¿vale? Y hay muchísimo, o sea, se los juro, hay muchísimo, 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 muchísimo sobre Carnot, sobre lo que hizo, o sea, hay mucho más, se los juro, muchísimo, muchísimo más, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué siguió de Carnot? ¿Qué, si- ¿Qué siguió del bueno de Carnot? Ah, pues, regresamos, regresamos nosotros a Inglaterra, ¿vale? Porque en esta época, como aquí, durante un tiempo se dejó, se dejó, ay, ¿qué onda? Ay, durante un tiempo, aquí se dejó, de trabajar tanto en la termodinámica porque los trabajos anteriores habían servido lo suficiente, pues por aquí en un intermedio ocurre lo que les platicaba, ¿no? Que, pues, ¿cómo sabemos que la energía de las llamas es la misma que la que hace que los cuerpos caigan, ¿no? Que es de la misma naturaleza. Entonces, volvemos a Inglaterra un ratito. Ay, espérame. Vamos a Inglaterra un ratito, aquí como por 1830 y tantos. Si quieren, me permiten buscar la fecha exacta para ser precisos. 1845, acá está. Aquí en 1820 nace alguien bien importante, el hijo. ¿Ustedes saben quién es esa persona bien importante? ¿O se imaginan quién es? No, 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 no. Este, eh, en esta época nace el humilde hijo de un cervecero de apellido Jules. En este año nace James Prescott Jules, hijo de un cervecero de la cervecería favorita de los filósofos de la Universidad de Manchester. Sí, y sí, Jules, ¿vale? Entonces, el bueno de este señor Jules, que era hijo de un
un cervecero, la cervecería de su padre estaba al lado de la Universidad de Manchester. Y pues todos los filósofos y, y personal bien literado, pues iban a tomar ya del padre de Yule, ¿no? Y pues en todas esos años en los que Yule ayudó sirviendo a los científicos y los filósofos, ¿no? En las pláticas que tenían y lo que le decían y demás, ¿no? Pues Yule se volvió un literado, ¿no? Es como si él hubiera ido a la casi era como ir al pico. Entonces Yule estaba sumamente intrigado por el misterio del calórico, ¿no? Que si era energía de la naturaleza ¿no? De la naturaleza mecánica o no. Entonces él construye un experimento que ahora llamamos el experimento del equivalente térmico de Joule, que es básicamente agarra un barril un barril vacío de la cervecería, le pone una paleta, unas paletas que giran y al mecanismo que la hace girar lo amarra a una polea que está de la cual está sujetada una masa. Y entonces él se sube al techo de la cervecería y desde ahí toma la masa y la deja caer. Entonces, y bueno, y el barril tenía un termómetro dentro, ¿vale? Entonces la idea era, ok, si son de la misma naturaleza las energías, pues yo debo de poder lograr con la caída, con la caída de la caída de una masa, que a fin de cuentas es energía gravitacional, energía mecánica, debe producir un aumento en la temperatura del agua que está en el barril. Y eso lo voy a medir ¿con qué? Pues con el termómetro, ¿no? Es decir, pues el movimiento de la masa provocaba que giraran las aspas dentro del barril y en teoría, si ese movimiento era de la misma naturaleza que el calórico, pues tendría que subir la temperatura, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Joule encontró que para una dada masa, la temperatura subía 1 grado Celsius exactamente. ¿Y cuál fue esa temperatura? ¿Cuál fue esa? Bueno, no hablemos de la masa, pues hablemos de la energía potencial. Pues Joule encuentra que 4.18 unidades de energía eran equivalentes a aumentar 1 grado centígrado del agua. Que para ese entonces el agua estaba definida su capacidad calórica como 1, ¿vale? Y esta unidad de energía recibió el nombre de Joule en honor a él, ¿vale? Por eso nosotros a las energías, a la energía la llamamos Joule, a la potencia la llamamos Watt por el motor, ¿vale? Qué interesante, ¿no? Exacto. Entonces creo que eran 4.18 joules. Ay, perdón, aquí dice, déjenme ver, es 4.43, perdón. 4.43. Joules son 1 grado centígrado, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Uf, ay, ay, ay. Entonces, bueno, pues, después de que Joule demuestra que estos son en efecto entonces hay toda una
nueva, hay un nuevo, una nueva corriente de deducción y construcción sobre la teoría termodinámica, porque en el momento en el que Joule muestra esto, uf, el montón de científicos que le siguen tras los resultados, uf, que en esta época son cuando, en esta época son cuando los científicos ya está aquí William Rankine y ¿quién más se les ocurre? ¿Quién más se les ocurre que es como la de Kelvin, pero para exacto? Lord Kelvin, o en esa época, ¿saben cómo se llamaba Kelvin? ¿Saben por qué le dicen Kelvin? ¿Ustedes saben por qué le decimos Kelvin? Nah, ¿qué es eso? No, no, ¿qué es eso? Antes él se llamaba William Thompson. Su nombre original era William Thompson. Pero como sus contribuciones a a la superioridad inglesa y el desarrollo y la industrialización de los territorios de ultramar, fueron tan grandes, bueno, por todas sus contribuciones a la segunda revolución industrial y a la ciencia de lo térmico y a la superioridad inglesa científica, este, se le fue dado el título de noble de el buen varón Kelvin. Kelvin era su título, su nombre nobiliario, su apellido nobiliario, porque se le dio la región de Kelvin en Inglaterra. Entonces pasó de William Thompson a Lord Kelvin. Entonces es en esta época cuando estos señores Kelvin y Rankin le entran al estudio. Bueno, y además hay uno último aquí, que es Rudolf Clausius, que es alemán. Entonces, apreciemos algo, ¿no? El estudio de la termodinámica, ¿no? Pasa por Francia, vuelve a Inglaterra y finalmente terminará en Alemania, ¿no? Muy interesante. Y eso se debe, yo creo que se debe al intercambio de poder entre las naciones europeas, porque antes era Inglaterra, pues era el bully más grande de Europa, ¿no? Luego, luego, Francia, bajo Napoleón, se volvió el país más poderoso de Europa, ¿no? Y luego de eso, de que Inglaterra venció la coalición liderada por Inglaterra, venció a la Francia napoleónica, pues Inglaterra volvió a volverse la superpotencia de Europa, ¿no? Y luego, finalmente, cuando empezó a declinar la influencia inglesa y el Estado alemán se estaba construyendo, ¿no? Apenas Prusia estaba uniendo los estados alemanes, pues vean cómo los desarrollos de la termodinámica fueron siguiendo el país que estaba liderando la situación geopolítica de Europa, ¿no? Vean, o sea, la historia de la termodinámica nos cuenta la historia política de Europa, ¿no? Porque la termodinámica está bien relacionada con el poder de la industrialización que tenían los países. Entonces, mientras más supiera de termodinámica un país
o más, o más se viera reflejado que el trabajo de la termodinámica que tienen los habitantes de un país, pues mayor capacidad de industrialización, de producción y de colonización y de combate tenía el país, ¿no? O sea, ven bien interesante ese aspecto de la historia de la termodinámica, ¿no? Bien interesante. Entonces, estos tres señores son los que son los que nos van a regalar. Bueno, no les quiero platicar ya mucho de estos, pero estos son los que nos van a regalar aquí las escalas absolutas, escalas absolutas, que ¿saben cuáles son las escalas absolutas de temperatura? Las tres que hay. A ver, ¿saben cuál es Fahrenheit y Kelvin? Sí, Toño, casi. Las escalas que no son absolutas son la Celsius y la Fahrenheit, ¿vale? Pero Kelvin, Kelvin y Rankine, cada uno propuso unas escalas absolutas basándose en algo, bueno, basándose en la máquina de Carnot y lo que luego la Rankine y la escala Kelvin. Básicamente la escala Rankine es la escala Fahrenheit movida al cero. Kelvin mantiene las separaciones de la Celsius y la Rankine mantiene las separaciones de la Fahrenheit, ¿vale? Entonces hay cuatro escalas de temperatura, dos absolutas y dos relativas, ¿vale? De Rudolf Clausius tenemos lo que se llama el enunciado de Clausius, Clausius, que nos da, este enunciado nos da, este, perdón, el enunciado de Clausius-Kelvin. Este enunciado nos da el principio de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, sí puse la segunda ley, sí, estaba yo diciendo, puse la segunda, el segundo enunciado, que entonces vean, qué dieron? Ay, perdón, ¿qué dieron Clausius y Kelvin para que se le llamara la segunda ley de la termodinámica? ¿O por qué se llama así? Ah, pues es una observación bien importante sobre las máquinas térmicas. ¿Y qué nos dice? Ah, pues los procesos de una máquina térmica no son reversibles. Hay un sentido térmico o hay un sentido de la energía siempre en los sistemas termodinámicos. No son reversibles. ¿A qué me refiero con eso? Pues que en una máquina térmica, pues, entra calor, la máquina hace trabajo y sale calor, ¿no? Ah, pues lo que dicen Clausius y Kelvin, pues es, eso no puede pasar, no puede pasar al revés, que del calor perdido, bueno, que del lugar donde escapa el calor, de repente entre calor, ¿no? Por ejemplo, imaginen un motor de vapor que si ustedes lo tocan está todo caliente, ¿no? Alrededor de él el aire se está calentando. Ah, pues no puede pasar que el aire le dé energía al motor y lo caliente más de lo que ya está, ¿no? Bueno, y que luego el motor le pase esa energía de vuelta a la llama del fuego, ¿no? Eso no puede pasar. Es decir, el enunciado de Clausius y Kelvin
que es la segunda ley de la termodinámica, definen el sentido del flujo del calórico, ¿no? Siempre las cosas van de lo más caliente a, a lo menos caliente, ¿no? El frío nada más es una ausencia de energía o de calórico, ¿no? No existe algo como el menos calórico, ¿no? Entonces nosotros entendemos con este enunciado que el flujo del calórico tiene un sentido estricto y no pasa lo contrario. Que eso luego lo va a demostrar Planck a través de Planck y un señor bien importante de apellido Boltzmann van a demostrar con el uso de la física estadística que en efecto eso pasa por cuestiones. Entonces, entonces, pues sí, hay muchísimo que hablar sobre estos tres señores, ¿no? Y hay muchísimas cosas que se desprenden de lo que ellos dicen, ¿vale? Bueno, y aquí me hace falta comentar algo, igual que es de esta época, que era como, estos son observaciones bien antiguas, mica de fluidos, que son la ley de Charles, Marriott y Boyle. O las leyes del gas ideal, ¿vale? ¿Por qué digo que son de la dinámica de fluidos? Pues porque realmente cuando se propusieron eran leyes que relacionaban este a la de Marriott, sí, Gay-Lussac es Marriott y Lussac. Estas, estas tres leyes que en realidad son una sola, son cosas que describen comportamientos, propiedades mecánicas de un gas, ¿vale? Que un gas puede pensarse como un tipo de fluido, ¿no? Estas leyes nos hablan de presión, nos hablan de volumen, ¿vale? Y antes, pues como no se sabía qué era la temperatura bien, pues no estaba incluida completamente, ¿no? Hasta que se entendió después de Celsius, pues se le añadió, ¿vale? Pero eso ya fue trabajo de esta gente de aquí, que finalmente arreglaron estas leyes, ¿vale? Pero estas son las leyes del gas ideal que clasifican más, podría pensar uno que clasifican más sobre la mecánica clásica que sobre la termodinámica. Ahora, lo importante de estas leyes del gas ideal es que nos permiten conectar los demás, podemos usar esas leyes para sacarle propiedades al gas, ¿vale? Eso es algo que vamos a dedicarnos a hacer casi puramente en termodinámica, ¿vale? ¿Y por qué menciono esto? Pues más o menos por esta época, el señor Johannes Van, complétenlo. A ver, Johannes Van der ¿qué? Seguro lo conocen. Exacto, Van der Waals. Propone una corrección a la ley del gas, que es la ley de Gay-Lussac, Marriott, Charles y Boyle, que se va a conocer como el gas de Van der Waals. Y luego este gas, bueno, este modelo de gases, va a cambiar un poquito con otras personas y ya no recuerdo quién es el que sigue, quién propuso la siguiente mejora, pero que es bien estudiado y que da este, digamos, el que da un modelo mucho más real del gas es Van der Waals, porque antes la ley del gas ideal esta suponía que las moléculas no se golpeaban, no tenían volumen. Y esta, de Van der Waals,
supone que sí tienen espacio e interaccionan. O sea, es pasar de no hay nada a pasar a viles pelotitas, ¿no? Ese es a mí me da mucha risa cuando me lo enseñaron, me dijeron, pues es que el modelo de Van der Waals son pensar en las moléculas de gas como viles pelotas. Eso me da mucha risa antes. Así, literalmente son pelotas, pelotitas ahí. Ay, ay, ay. Y bueno, igual por esta época, por 1859, el señor Rankin publica el primer texto sobre la termodinámica formalmente. Y ojo, porque ¿saben todos ustedes qué hacían estos compañeros que estudiaron originalmente? Ah, bueno, en esta época ya estábamos un poco más del otro lado, pero estos compañeros estudiaban la teoría de fluidos. Rankin era un ingeniero hidráulico y William Thomson igual estaba especializado en fluidos. Gracias a ese estudio profundo de los fluidos, que antes Claude Navier y el buen científico británico Stokes habían dado ya la ecuación que definía el movimiento de los fluidos, que es la ecuación de Navier y Stokes, pues William Thomson, alumno de Stokes, alumno y compañero de Stokes, igual, bueno, Rankin no sé si conoció también a Stokes, seguramente sí porque era escocés también. Pues eran expertos en fluidos, esta banda era experta en fluidos. Entonces, gracias a su expertise en los fluidos, dieron el salto de la dinámica de fluidos avanzada a la termodinámica más avanzada, ¿no? A poder desarrollar teoría de la termodinámica, ¿no? Y bueno, sí, el problema del milenio, sí, ese es la ecuación de Navier-Stokes, es un problema del milenio. Entonces, ya de aquí, por esta fecha, debe sonarles la existencia, por estas fechas, la existencia de Michael Faraday. Y, más por acá, ¿de quién se les ocurre? ¿Quién sigue a Faraday? Exacto, James Clerk Maxwell. Entonces, aunque no lo crean, Maxwell empezó trabajando fluidos y termodinámica porque, ¿qué creen? Era alumno de Kelvin, que fue alumno de Stokes. Muy gracioso, ¿no? Y entonces vean cómo la misma rama de la mecánica, la dinámica de fluidos, dio nacimiento al electromagnetismo y a la termodinámica, matemáticamente hablando, ¿no? Y eso nada más nos lleva a concluir unos cuantos años después, por unos 70 años después, que todas estas ramas son consecuencia de algo que se le llama el estudio del medio continuo. Ah, qué bonito es esto, ¿no? El estudio del medio continuo y el estudio de la teoría atómica. Porque por esta fecha también empezaba a aparecerse Rutherford y Thomson, los del modelo atómico. Interesante, ¿no? O sea, vean que todo en esta época ya empieza a estar relacionado. Y bueno, lo que sigue de acá, lo que sigue de acá es, que la escuela alemana toma el control del estudio de la termodinámica, ¿no? Y entonces entre ellos está, Boltzmann, Max Planck, un señor de apellido Suner,
Y si quieren pensarlo, Van der Waals era era de la escuela alemana, pero él era de Países Bajos, ¿vale? Y todos estos pues eran entre comillas pupilos de Rudolf Clausius, ¿no? Que él era el alemán original, he was the original one, ¿no? Y entre estos dos señores, se construyó la física estadística, que es la última mejora de la termodinámica. Ah, y ojo, aquí ocurre algo que llamamos la termodinámica del cuasi equilibrio, ¿vale? O la termodinámica de los estados cuasi estáticos, ¿vale? Y estos señores desarrollan más Boltzmann más que Planck, desarrollan la física estadística de la termodinámica. Y sobre eso, luego Planck, que también trabaja sobre eso, le pega a la teoría cuántica. Y por aquí aparece la tercera ley de la termodinámica, de mano de Boltzmann y Planck. La tercera ley, perdón, tercera de la termodinámica. Que esta ley ya nos habla del concepto de entropía, ¿no? Que gracias a la segunda ley que se define un sentido térmico para las cosas, la ley de la tercera ley nos habla de que en un sistema cerrado, el cambio y la entropía es creciente, ¿vale? Y la entropía es una propiedad que aquí en este intermedio se desarrolló por Rudolf Clausius, da la primera definición conocida de entropía, ¿vale? Entropía es ay, era una palabra alemana, no me acuerdo exactamente, entropía, no me acuerdo cuál era la original, entropía, sí, creo que así, entropía, en alemán, que era literalmente significaba algo así como no sé, libertades o algo así significaba. No, creo que a lo mejor puede que caos, pero es una palabra alemana bastante curiosita que usó Clausius para, para definir esa propiedad de los sistemas termodinámicos. Algo así como irreversibilidad en alemán significa algo así, entropía, que no puedes regresar, así que no puedes regresar. Y Rudolf Clausius la define para explicar una propiedad de los sistemas termodinámicos que es que a veces no pueden regresar, no pueden regresar a sus estados iniciales si es cerrado, ¿no? La, la, la entropía es una invariante, bueno, perdón, es una constante de los sistemas termodinámicos. Y también por ahí hay un científico griego y matemático que de apellido Kara-Theodori, pero ese señor estuvo en todo. Pero este señor ya es de la termodinámica así de los años 20, perdón, del siglo XX. O sea, esa es la termodinámica ya ultra matematizada, ¿vale? Y bueno, ya de que Maxwell le trabajó a la termodinámica, hay unas cosas que se llaman distribuciones maxwellianas de velocidades y cositas así, que son propias de la física estadística. Este, pues toda este, toda la teoría que aprendió de fluidos y de la termodinámica, pues se le aplicó al electromagnetismo. Y él pensaba en bueno, y él basó toda la aplicación de sus conocimientos a en las descripciones que hizo Faraday de los experimentos. O sea, Faraday fue el experimentalista más productivo y fue el mejor experimentalista y el más productivo de todos los que ha habido. Y su trabajo fue
sobre el electromagnetismo, y Maxwell capitalizó sobre las observaciones y la intuición de Faraday y, logró matematizar el estudio electromagnético y resumirlo en 4 leyes. Por eso es para Isaac, ¿vale? Pero vean que además, o sea, la termodinámica ayuda a que Maxwell entre a al electromagnetismo finalmente, y además ayuda a que nazca la física estadística, que da nacimiento, que la física estadística junto a la termodinámica dan nacimiento a la teoría cuántica. Y ahí es cuando y ahí es cuando nos damos cuenta con Boltzmann y Planck que la termodinámica no es más que una extensión de la mecánica clásica, ¿no? Y la termodinámica, como buena extensión de la mecánica clásica, si tú eres fiel y eres congruente con las leyes, te revelan el camino correcto y exacto, que fue lo que le pasó a Planck. Planck respetó férreamente las leyes de la termodinámica. Él creyó en las leyes de la termodinámica y le arrojaron la existencia de la mecánica cuántica. La termodinámica y sus leyes nos abrieron las puertas al mundo cuántico. Y bueno, creo que eso es todo por ahora para una introducción histórica a la termodinámica, ¿vale? Entonces, preguntas, dudillas, no sé, ¿tienen algo? ¿Quieren que repita algo? ¡Ay, qué silencio! Eso me... Sí se grabó la sesión. Sí, sí se grabó. Ah, ¿cuál es el ejemplo? La primera rama de la mecánica, que es la cinemática. El estudio de la mecánica empieza con la cinemática, Toño. Con estudiar simplemente cómo es el movimiento. Y luego le siguió por qué es el movimiento. Así, ¿vale? La dinámica es la que te da las causas del movimiento y la cinemática te da cómo es el movimiento, ¿no? Te da las ecuaciones paramétricas, ¿no? Te dice cómo es el movimiento. ¿Ah, sí, Marco? ¿Cómo despejó? Ajá. X. Ah, déjame. No, no digas eso, Marco, no digas eso. ¿Qué es esto? ¿Es logaritmo natural de X igual a Y? Menos. ¿Menos? Ok. Y Ah, quiero pasarlo a una. ¿Cómo que me voy a matar? logaritmo natural de menos X. Se elevas todo a la E. Esto es E a la Y. Y esto, como son inversas, pues es menos X igual a E a la Y X es igual a menos E a la Y. Así lo haces. Ah, caray. Sí, o sea, Pero es que no me queda porque, bueno, estuve checando y según yo esa no era la función inversa. ¿cómo no? A ver, X es esto.